Mis padres acogieron niños traumatizados y se olvidaron de mí. Soy un chico de 18 años, el único hijo biológico de mis padres. Ellos siempre quisieron una familia grande, pero no pudieron tener más hijos. Cuando tenía apenas 6 años, tomaron la decisión de convertirse en familia de acogida, con la esperanza de poder adoptar eventualmente a algunos de esos niños. Me dijeron que tendría otros niños con quienes jugar, como si fuera una aventura divertida. Pero antes de que llegaran los primeros niños, me presionaron para que dijera, frente a una trabajadora social, que yo estaba completamente de acuerdo con la idea. Yo era un niño, no entendía la magnitud de lo que iba a suceder, solo quería hacer felices a mis padres. Con el tiempo entendí que muchas familias de acogida ponen límites a qué tipo de niños pueden recibir si tienen problemas de conducta severos, traumas profundos, historial de violencia, etc. Pero mis padres aceptaban absolutamente a todos, sin excepción. No pusieron ni una sola condición, y tampoco pensaron en mí. La casa comenzó a llenarse de niños. Algunos estaban tristes, asustados, pero otros estaban enojados con el mundo. Y lo pagaban conmigo. Recuerdo que un niño me mordió tan fuerte que sangré. Otro intentó estrangularme con una cuerda de cortina. Me pateaban, me escupían, me gritaban cosas horribles. Yo no podía dormir tranquilo. Le pedí a mis padres que me dejaran ponerle un cerrojo a mi puerta. Me dijeron que no. Cuando improvisé un tope para mantener la puerta cerrada por dentro, lo encontraron y me obligaron a quitarlo. Cada vez que me quejaba, me acusaban de ser egoísta. Me decían que yo tenía suerte de haber crecido en un hogar estable, que esos niños venían de situaciones horribles y que debía sentirme agradecido. Pero yo era solo un niño como ellos. Cuando uno me golpeó tan fuerte que terminé lleno de moretones en la cara y el cuerpo, fue verano. Me escondieron en casa hasta que el niño fue reubicado, para que nadie viera lo que había pasado. Yo caminaba con miedo en mi propia casa, dependiendo de quién estuviera viviendo con nosotros. Hubo niños buenos, sí, pero eran la excepción. La experiencia fue tan dura que incluso cuando llegaban niños tranquilos, yo ya no quería relacionarme con ninguno. Mi mente estaba en modo alerta permanente. Y mis padres nunca lo vieron, o no quisieron verlo. Cuando uno de los niños de acogida me quemó con un encendedor, traté de hablar con mis padres. Ellos me ignoraron. Les mostré la marca en mi brazo y me dijeron que era un accidente, que seguramente yo había provocado al niño o exageraba las cosas. En lugar de preocuparse por mí, se dedicaron a calmar al niño, a buscarle terapia, a abrazarlo. A mí me dijeron que debía ser más empático. No entendían o no querían entender que yo no era un adulto. Tenía apenas 8, 9, 10 años. Cada vez que expresaba lo mal que me sentía, o lo mucho que me asustaban algunos de esos niños, ellos me respondían que yo era un malcriado, que si seguía así arruinaría las oportunidades de esos niños. Me hacían sentir como si fuera un obstáculo para su labor de buena familia. Me convertí en el enemigo en mi propia casa. Hubo un momento en que me entrevistaban cada cierto tiempo. Supongo que era el procedimiento habitual para asegurarse de que todo estuviera bien. Pero yo tenía miedo. Mis padres estaban siempre cerca cuando hablaba con el trabajador social. Yo sabía que si decía algo que no les gustara, me iba a meter en problemas. Así que mentía. Decía que todo estaba bien, que me llevaba bien con todos, que me gustaba tener hermanos temporales. Y cada vez que lo decía, sentía que me traicionaba a mí mismo. Los años pasaron, y cada nuevo niño era una ruleta rusa. Algunos eran tranquilos y amables, otros eran violentos e impredecibles. Pero mis padres no dejaron de recibirlos. Nunca adoptaron a ninguno, aunque era su objetivo inicial. Ninguno de los niños que pasaron por nuestra casa cumplía con los requisitos para ser adoptado. Todos eran reubicados eventualmente. Y cada vez que eso ocurría, yo me sentía aliviado. Me alegraba cuando se iban, y ellos lo notaban. Me miraban con decepción, como si yo fuera un monstruo por querer recuperar mi paz. Me decían que era frío, que no tenía corazón. Incluso me comparaban con los niños que habían sido abusados o abandonados. ¿Tú qué sabes de sufrimiento?, me decían. Pero yo sí sufría. Cada día vivía con miedo, ansiedad, aislamiento emocional y físico. Pero eso no importaba. Yo era el hijo biológico, el que tenía todo. Así que mis necesidades no contaban. Hubo momentos en que el trabajador social sugirió que yo también fuera a terapia. Pero mis padres nunca lo consideraron en serio. Decían que yo estaba bien, que solo necesitaba madurar. Mientras tanto, los niños de acogida recibían atención psicológica, seguimiento constante, incluso regalos especiales para ayudarles a adaptarse. Yo recibía silencio, invisibilidad. Había días en los que deseaba con todas mis fuerzas desaparecer. Caminaba con miedo constante por la casa, sin saber qué esperar al doblar una esquina. Algunos niños eran tan volátiles que bastaba con mirarlos mal para que estallaran. Uno una vez me mordió tan fuerte que sangré. Otro me estranguló mientras dormía.
Yo solo tenía 10 años y aprendí a dormir con un ojo abierto. Les pedí a mis padres que me dejaran poner seguro en la puerta, algo que pudiera darme un poco de control. Se negaron rotundamente. Cuando improvisé un tope con libros pesados, lo encontraron y lo tiraron. Me dijeron que estaba siendo dramático, que debía tener compasión. Si me quejaba, era un egoísta sin corazón, incapaz de ver el dolor que esos niños arrastraban. Nunca importó el mío. Una vez, un niño de 14 años, mucho más grande que yo, me golpeó repetidamente. Me dejó la cara morada, los labios partidos y costillas adoloridas. Mis padres no lo denunciaron. Me obligaron a quedarme encerrado en casa, todo el verano para que nadie viera mis moretones. Dijeron que era mejor así, para que el sistema no los sancionara. Ellos no querían problemas. Yo era el problema. Mi vida se convirtió en un constante. Cuidado con lo que dices. O mejor quédate en tu cuarto. Pero ni eso me protegía. Hubo niños que robaban mis cosas, rompían mis juguetes. Incluso uno orinó en mi almohada y cuando lo dije, mis padres me regañaron por hacer escándalo por tonterías. Nunca fui prioridad. Siempre había un niño nuevo con una historia trágica que merecía su atención. Yo era solo un estorbo. El trabajador social venía cada cierto tiempo, pero nunca hablábamos a solas. Yo trataba de hablar con él, pero mi madre siempre estaba presente, con esa sonrisa forzada y respuestas perfectas. Una vez me atreví a decir que me sentía inseguro en casa. Esa fue la última vez que me dejaron estar a solas con él. Me castigaron durante una semana y me dijeron que si seguía hablando mal de la familia, podrían quitarme a mí también. A veces me preguntaba si mis padres me odiaban. Era como si resentían que no fuera suficiente. Como si el hecho de ser su hijo biológico fuera una decepción. Nunca me llevaron a terapia, aunque sabían que yo lo necesitaba. Pero los niños de acogida sí tenían sesiones, atención médica, ropa nueva. Yo heredaba lo que quedaba. A los 13 años ya no lloraba. No porque fuera fuerte, sino porque sentía que no servía de nada. El dolor se volvió parte de mi rutina. Comer en silencio. Estudiar en silencio, existir en silencio. Mis padres decían que yo tenía suerte de tener una familia que ayudaba a los demás, pero lo que hacían no era caridad. Era una forma de llenarse de elogios y sentirse importantes, aunque fuera a costa de su propio hijo. Una vez, uno de los adolescentes acogidos se obsesionó conmigo. Me seguía a todas partes, revisaba mis cosas, intentó meterse a mi cama en la noche. Le conté a mi madre desesperado, y lo único que dijo fue, «Sé amable». Él viene de un hogar roto, como si eso justificara el miedo que yo sentía, como si mis límites no valieran nada. Me volví retraído. En el colegio, los profesores notaban mi comportamiento, pero yo siempre decía que todo estaba bien. Aprendí a mentir con facilidad. Tenía miedo de que si decía la verdad, la situación en casa empeorara. A veces fantaseaba con que alguien me llevara lejos, que un adulto me mirara a los ojos y se diera cuenta de lo invisible que me sentía. Pero nadie lo hizo. Nadie me salvó. Mis padres seguían recibiendo elogios por ser ángeles, personas de gran corazón. Incluso salieron en una revista local por su labor con los niños del sistema. Yo aparecí en la foto, al fondo, sonriendo con la boca pero no con los ojos. Era una mentira impresa en papel brillante. Una noche, escuché a mi madre decirle a una vecina, «Nuestro hijo biológico es muy independiente. No necesita tanto de nosotros». Me dolió más que cualquier golpe. Yo los necesitaba, solo que ellos nunca lo vieron. Los niños iban y venían, pero yo permanecía olvidado. Cuando alguno se marchaba, lloraban y les hacían despedidas hermosas. Cuando yo cumplía años, a veces lo olvidaban por completo. Una vez me regalaron una camiseta usada, ni siquiera era de mi talla. Mientras tanto, al niño acogido que llegó esa semana le dieron una fiesta de bienvenida con globos, regalos y pastel. Comencé a odiar mi casa, no por los niños, sino por la indiferencia de mis padres. Cada día me preguntaba si yo valía menos porque no era una causa noble, porque no tenía un historial de traumas evidentes, porque no daba pena. Mi dolor era silencioso, y eso parecía hacerlo invisible. Me refugié en los libros, en la música, en el internet, cualquier cosa que me alejara mentalmente de ese ambiente. Soñaba con cumplir 18 y desaparecer, no por rebeldía, sino por supervivencia, porque si me quedaba ahí, iba a terminar roto del todo. Cuando cumplí 18 años, no hubo fiesta, ni palabras especiales, ni siquiera una cena en familia. Solo una nota sobre la nevera que decía, «No olvides sacar la basura». Fue ese día cuando entendí que, para mis padres, yo nunca fui una prioridad. Yo era simplemente el que no daba problemas, el que creció sin hacer ruido, el que podía esperar. Y esperé tanto que terminé creyendo que no merecía ser escuchado. Me fui de casa un mes después. Alquilé un cuarto pequeño con lo que pude ahorrar trabajando en una tienda local. Dejé una carta en la mesa de la cocina.
No era una despedida, era una explicación. Les dije que no los odiaba, pero que necesitaba sanar lejos de ellos, que estar rodeado de tanto amor dirigido a otros. Mientras yo me desmoronaba en silencio, me rompió, más de lo que ellos podrían imaginar. Nunca respondieron. Pasaron los años. Fui a terapia. Me tomó mucho tiempo ponerle nombre a todo lo que había vivido. Negligencia emocional. Suena menos grave que el abuso físico, pero deja cicatrices igual de profundas. Me costó confiar en la gente, me costó sentirme válido. Siempre pensaba que cualquier problema mío era insignificante, comparado con los de otros, que yo no tenía derecho a quejarme. Un día mi madre me llamó. Me pidió que asistiera a la boda de uno de los chicos que habían acogido, casi como un favor. Me dijo que él me consideraba como un hermano. Quise gritarle, yo no quería más hermanos. Yo quería una madre que me viera. Pero solo dije que no podía. Ella suspiró decepcionada como si yo fuera el egoísta. Hoy tengo 25, no tengo relación con ellos. A veces los veo en redes sociales compartiendo fotos con los jóvenes que ayudaron, como si fueran trofeos de una buena acción. Nunca me mencionan. Es como si no existiera. Pero existo, y aunque me tomó años aceptarlo, mi dolor fue real. Mi infancia fue real. La soledad que sentí fue tan intensa que todavía me acompaña, como una sombra. Pero también aprendí algo. Merezco amor. No por lo que he sufrido, ni por ser fuerte, ni por quedarme callado. Merezco amor simplemente porque existo. Alguna vez pensé que cortar el contacto con ellos sería cruel. Ahora sé que fue necesario, no por venganza, sino por salud. Porque seguir en contacto era revivir cada día esa sensación de no ser suficiente. Y ya no quiero vivir así. No sé si algún día encontraré una familia propia. No sé si sabré cómo ser un buen padre cuando llegue el momento. Pero sé que si alguna vez tengo un hijo, lo miraré a los ojos y me aseguraré de que nunca se sienta invisible. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te conmovió o te sentiste identificado, suscríbete a mi canal de YouTube para más historias como esta.